de sus contenidos a Santiago Polop, Sintonía Filosófica, y ahora ya está, y nos ha traído un ejemplar de regalo aquí en La Mañana Así Son las Cosas, que se los voy a mostrar a los oyentes que a esta hora están también viendo el programa por las transmisiones en Facebook e Instagram. Pandemia de neoliberalismo, Sintonía Filosófica 2, ahí se los muestro a los oyentes. Bueno, gracias Santi, gracias por primero haber hecho los contenidos y en nuestro programa cada miércoles celebrar la posibilidad de pensar, escuchar y no oír la radio. Así que me supongo que estarás muy contento también, porque además sí, por supuesto. Un prólogo de lujo, no sí. Como el anterior libro que estaba muy mal prologado, no. Este está muy bien prologado. No, es una alegría, digamos, y yo soy un agradecido obviamente por el espacio, porque también a uno le permite por ahí las cosas, escribirlas, y después hace más fácil tal vez también la sistematización, digamos, ¿no? Que es lo que a veces falta tiempo siempre por ahí para escribir. Entonces este espacio también nos permite eso. El libro tiene, digamos, dos valores, digamos, para mí muy importantes, probablemente más relevantes de lo que está escrito de mi parte, que son los dibujos de Matías Tejeda. Sí, le mandamos un saludo grande a Matías, que también ha hecho la gráfica de nuestro programa para las redes sociales. Bueno, hay varios dibujos del Mati ahí que son extraordinarios, que hablan muchísimo más que las palabras a veces, y un prólogo de un amigo también, que es Ricardo Forster, un gran pensador, un gran referente para muchos de nosotros, de cual estoy más que agradecido que haya querido participar un poquito del libro. Bueno, y también agradecemos mucho a la editorial Cartografía, que apuesta por esto, ¿no? Sí, que claro. toma riesgo con esta cuestión. Sí, claro, que toma riesgo, es una apuesta, digamos, de la editorial, es un acompañamiento, además, todo el trabajo de edición, todo el trabajo de compaginación, la impresión, así que bueno, el libro ya está a disposición. También agradecer, por supuesto, a Pablo Dema, a José Di Marco, ¿no? Su trabajo y su tiempo es inapreciable para mí. Bueno, y entiendo que Guillermo también está preparando así que lo esperamos con muchas ansias. Bueno, la verdad que somos todos, no solamente oyentes, sino escuchas en este momento. Ponemos en capacidad nuestra escasa inteligencia para que nos digas de qué se trata El Orden del Caos. El Orden del Caos tiene mucho que ver con lo que venía escuchando, que estás hablando vos y sobre todo los oyentes. Me encantó eso, digamos, ese tipo de participación que hubo en este programa. Hay muchas de las cosas que voy a decir que están ligadas ahí, digamos, ¿no? Yo tal vez conecte alguna cosa que se ha dicho, pero ya lo han dicho mejor, me parece, los oyentes y las oyentas. Bueno, el orden del caos. Hay teorías que entienden el mundo a partir de comprender que estamos frente a múltiples sistemas que llaman sistemas no lineales. Sistemas no lineales significa que lo que ocurre está en permanente tensión y lucha por continuar. Nuestra existencia, sea cotidiana, sostienen, es siempre una yuxtaposición, es decir, un solapamiento de distintos sistemas dentro de los cuales hay ciertos elementos que interactúan muy específicamente y que se organizan en un todo único. ¿Qué es esto? De aquí, de esta idea, viene ese lema de que el todo de las partes, nombrada por un filósofo que se llamaba Ehrenfels, que significa que las propiedades de los objetos al interior de cualquier sistema no son intrínsecas a ese objeto, sino que dependen del ambiente y de las interacciones. Por ejemplo, el hígado no es lo que es por sí mismo, sino por el ambiente de interacción con el resto de los órganos que hacen un todo vivo. Es el todo lo que le da sentido al hígado y características como parte. El trabajo que hacemos a diario, el trabajo el tuyo, el mío, el de cualquier escucha, ¿sí?, adquiere sentido y significado a partir de un todo que lo organizan, que lo diseñan y que le dan un propósito. Ese todo puede ser un modo de producción, pueden ser las interacciones con ciertas tecnologías, con ciertos modos de relacionarnos en el mundo y de intercambiar, etcétera, etcétera. Estos sistemas biológicos o culturales son llamados por estas teorías, diseñadas entre otros por Maturana y Varela en Chile, son llamadas como sistemas caóticos. El tejido de lo real en estos sistemas no solo aquellas interacciones tienen una estado, pero cuya estabilidad
cognitivo. Lo que existe, es decir, todo lo que vemos, se sostiene por ciertos flujos e intercambios de energía o información que fluctúan y luchan para regenerar sus componentes. Todo esto puede ayudarnos a entender la votación del domingo. Sugiero que sí. Los sistemas sociales también son sistemas caóticos, cuya normatividad, es decir, sus reglas, se siguen de la conexión de ciertas redes de comunicación, como sostiene Fritjof Capra, un físico. Estas redes son lenguajes simbólicos, son disposiciones culturales y son relaciones de poder. Nunca están del todo definidas estas redes, aunque a veces pareciera que sí. Lo que esas redes persiguen es, básicamente, la conquista de la información que atraviesa nuestra mente. Esto es lo que sostiene Manuel Castells, un sociólogo español que tiene un libro que se llama Poder y Comunicación, realmente muy bueno. Según Castells, nuestras mentes viven en entornos comunicativos de los cuales recibimos señales que activan emociones, que generan sentimientos y que forman las decisiones. A mayor complejidad de una red de comunicación, la información que envía señales a la mente se bifurca en múltiples sistemas. Esto es, dice Castells, el poder, una relación en disputa por la comunicación y la información que recibimos. Nada que no sepamos o podamos advertir en, digamos, una campaña electoral. El asunto es que el desarrollo de la comunicación en red, digital e interactiva de nuestro tiempo ha cambiado el modo en que se organizan las prácticas sociales y la interacción entre lo local o lo individual y lo global en cualquier ámbito de la vida humana. El sistema financiero, el sistema tecnológico, el cultural, el militar, el político, cada uno de estos sistemas interactúa constituyendo totalidades que intercambian información para que las prácticas, nuestras prácticas, sigan cierto itinerario para su funcionamiento. Lo que decidimos, lo que trabajamos, lo que consumimos, etcétera, etcétera. El poder es entonces un fenómeno siempre multidimensional. El sistema del poder político, el que nos interesa pensar ahora, es el que organiza intereses y valores con los que decidimos mundo. Y este conecta ciertas redes específicas para persuadir. Y, dice Castells, el de la política particularmente se organiza en torno a una persona. Dice el sociólogo, según sus estudios, que la mayoría de la población no lee los programas políticos de los candidatos, ¿sí? Ni lee más que los titulares, digámoslo así, de lo que anuncian, sino lo que informa a los oyentes, es decir, o a los posibles electores, es cierto vínculo emocional. Claro que ese vínculo emocional no es lineal, sino que necesita repetirse, necesita instalarse y necesita generar un tipo de comunicación real y específico con los interlocutores. Entonces, ¿a qué le habla un Milei? Habla e intercambia una emoción, que es el enojo o la sensación de abandono o el miedo. Hay muchos tipos de comunicación intentando hablarle a lo mismo y desde otros espectros ideológicos, pero entonces, ¿por qué el suyo funciona? Que viene de arriba, digamos, no hacia abajo, y en la cual no hay interacción. No hay una vuelta, digamos, ¿no? Vivimos en ese paso de ese tipo de comunicación a lo que él llama la autocomunicación de masas. En este nuevo formato digital e interactivo ocurre una selección de los mensajes de cada usuario para emitir y recibir que no ocurre en el modelo anterior. Hay una construcción de texto en los usuarios, por lo que el hipertexto, es decir, lo que el sujeto enlaza para conectar y para seguir informándose o recibiendo información, construye el sujeto en su mano, en un teléfono, ¿no? Esto genera un modelo de autonomía comunicativa, dice Castells, en el cual los mensajes adquieren una lógica distinta a la tradicional y un tipo de debate que no se le ha acostumbrado. Por supuesto que los mensajes que recibe alguien en una red y que enuncia, ¿sí?, no son naturales, no parecen de autocomunicación de masas. En sus estudios, revelan el mundo, en Estados Unidos, en España o de Chile a Alemania, han entendido muy bien esta lógica y organizan desde hace años grupos de base para interaccionar, alcanzando la generación de pequeños mundos, de pequeñas redes que escapan a indicaciones verticales o a intercambios específicos.
Lo que cambia concretamente, está diciendo, al lenguaje común, o se intentaba que lo hubiera. Ya no es el Estado el que centraliza el espacio público, ni se construye ese espacio en torno a la idea de cierta ciudadanía, sino que lo hace en torno a ciertas identidades. Y acá podemos poner, por ejemplo, identidades, los que estamos hartos de X, o los que queremos Y, o los que laburamos, todos grupos identitarios que se construyen en redes que se reciclan a sí mismas. No importa si la información que circula en esas microredes es verdadera o certera o está chequeada, importa que mantenga la interacción según cierto flujo, que conserve o que altere una emoción. Mientras más fuertes se hagan los nudos identitarios de esa red, se hace más impermeable a comunicaciones en un contrasentido, y mayor rechazo genera con los vínculos con otros sistemas de comunicación. En esta lógica, cuando las identidades se radicalizan al interior de esas redes, lo otro deja de existir. Entonces, no es Milei, no es que la juventud se hizo de derecha, es la conexión del vínculo emocional de las pasiones tristes, al decir de Spinoza, del enojo y de la bronca, a través de redes que los han vinculado, pero que ideológicamente nada tienen que ver. Milei está enojado por todo el Estado que hay. Muchos de sus votantes lo están porque, al contrario, no está. O no está como debería estar ese Estado, o como le prometieron que estaría. Milei está enojado porque el Estado regula mucho las cosas. Muchos de sus votantes porque no regula nada y todo vale lo que quiere el mercado. Milei está enojado porque hay muchos derechos y respetarlos cuesta dinero de los impuestos. Muchos de sus votantes están enojados porque no acceden a sus derechos a pesar de pagar impuestos. Hay una solidaridad entre emociones. Una de las partes tuvo la habilidad, los recursos, por supuesto, y la aleatoriedad justa para conectar con esa autocomunicación de masas que ya estaba ocurriendo, dirigiendo el hipertexto a su favor a través de una identificación entre enojo y destrucción creativa. Identificación muy bien pagada, por cierto. Hay mucho por perder si el espacio público es definitivamente colonizado por las señales ideológicas de Milei. Algunos señalan eso de que los que hoy no gozan de los derechos nada tiene que perder en esa hipótesis nihilista del libertario. Ese es un claro ejemplo del corte de información en una red. ¿O a quién se va a recurrir ante la violencia institucional si no hay ministerio público, si no hay defensores públicos? ¿Cómo se urbanizan o se llevan servicios a los barrios carenciados? ¿Existirían los dispensarios para qué? ¿O la atención primaria de la salud? ¿El concepto de salario mínimo? De ninguna manera. Juicios por no pagar aportes, menos. Asistencia sanitaria a las infancias precarias o a las discapacidades, de ninguna manera. Entonces, ojo, hay un tejido invisible a veces, o invisibilizado a veces, de derechos ocurriendo que damos por sentado y que se construyó y se sigue construyendo con mucha historia y con mucha lucha. Está bien el enojo. Hay que escucharlo, pero también trabajar para que escuche ese enojo. Algo de lo que decían recién. No hay que romantizar lo que ha votado ese sector. No. Hay que escucharlo y trabajar también para que escuche. Solo así se puede construir un lenguaje común. Entonces, el caos tiene orden. El caos se puede alterar siempre. Me gustó mucho esa contradicción. Son dos enojos contrapuestos, pero que se autoalimentan. Exacto. Pero desde la contradicción. Porque muchos de los votantes, a veces no lo puede explicar, votaron desde el enojo lo contrario que lo enoja a Milei, pero los encuentra el enojo. Exacto, digamos, somos seres, digamos, ¿no? De pasiones, somos seres, digamos, ¿no? Que habitamos en universos, digamos, de sentimientos y de sensaciones, ¿sí? Pero el llenado de contenido, de esas emociones, de esas pasiones, ya es algo que está en disputa. Somos pasiones tristes y también somos pasiones alegres, digamos. Somos amor y somos odio, somos enojo, digamos, ¿no? Y somos afectividad. Ahora bien, ¿qué hace a esos enojos o qué conecta esos enojos? Es lo que está en disputa. Hay un enojo, digamos, ¿no? En muchos sectores, por esto que decimos, por la ausencia, digamos, ¿no? de los derechos, por la ausencia de la protección o por la ausencia del cuidado. Hay otro enojo en el caso, digamos, ¿no? De esta posición, digamos, de Milei y demás, digamos, ¿no? Sobre el papel del Estado y el rol de... O sea, lo que conecta es la emoción, no las características que llenan de sentido a esa emoción. Han logrado conectarse, han logrado conectarlas, ¿sí? A través
por ejemplo, que hacía el otro día, ¿no? Pero para el rebelde, digamos, ¿no? Alguien que grita mucho y que parece enojado igual que yo, y claro, pero no entiendo, digamos, tal vez del todo las consecuencias, o se me ocultan las consecuencias de su enojo, ¿no? Y de lo que yo realmente pretendo quiero. Es un trabajo muy fino de conectar esas emociones tan similares y disímiles, no obstante, ¿no? En sus consecuencias. Estaba repasando lo que nos dijiste el lunes del análisis no desde la filosofía, sino concepto politólogo, lo que pasó. Y hay algo que lo conecté con algo que le escuché decir en una declaración ayer a Milei, que vos dijiste, Milei es la lógica de vaciamiento de la política, ¿no? De quitarle valor simbólico a la política como herramienta. Y ayer le preguntaron a Milei en una entrevista si él estaba a favor respecto de la aportación de armas. Y él dijo, ¿quién soy yo para prohibirle a alguien que porte armas? Claro. Y ese es vaciar a la política del rol. Claro que sos alguien. Claro. Si sos administrador de una sociedad que vive de manera gregaria, todos, no podés aceptar eso, porque en la lógica de que cada uno porte un arma, hay gente que se va a poder comprar una bazuca, ¿no? Y otros tendrán una gomera, y el que tiene una bazuca tiene mayor poder de fuego que el que tiene una gomera. Y para eso está la política, para evitar que ello ocurra. La política está, digamos, para entender qué hacemos con estas pluralidades que somos, digamos, ¿no? Y cómo vinculamos valores e intereses, ¿no? O sea, vivimos en comunidad, siempre, en sociedad, en sociabilidad, somos seres sociales, y eso, digamos, genera valoraciones y genera intereses que no son los del mercado. Está bien el mercado, pero hay una ética también, hay valores, hay moral, digamos, ¿no? Hay criterios humanos. Digamos, eso de pensar que somos simples unidades de valor, de intercambio, ¿no? Como decía ayer de los científicos, las científicas del CONICET, ¿no? Que se conocían otro trabajo, digamos, con el sudor de su frente, ¿no? La ciencia no hace nada por nosotros. Esas ideas de que, por lo tanto, somos meras unidades de intercambio y de decisión individual, ¿no? Es decir, meras unidades de intercambio que tenemos que ver qué tenemos o qué puedo venderle al mercado y qué puedo comprar del mercado, ¿no? O qué puedo adquirir o qué de lo que estoy ofertando no sirve. No somos eso los humanos. Es un problema de humanidad, es un problema de la conceptualización del humano, de lo que estamos hablando. Si el humano es una mera unidad de mercado, ¿sí? Estamos diciendo eso, que el humano es eso, es una mercancía. Toda nuestra existencia se mercantiliza. El humano es algo más grande, es una discusión, digamos, ¿no? Que la humanidad, alguna vez o en algún punto yo pensé que ya la podemos haber dirimido, pero evidentemente no. Evidentemente no está claro, digamos, ¿no? Que lo humano no es una mercancía. Este es el extremo, digamos, extremar esa unidad, digamos, ¿no? De que referencia a la vida como una vida de mercado, a la vida como una vida intercambiable. Lo humano es otra cosa, debe ser otra cosa, porque lo humano es una constitución común, y cuando hay constitución común hay valoraciones, hay cosas que nos hacen mejores, hay cosas que nos hacen progresar en el mundo, como la educación, como la salud pública, como el cuidado, como la justicia, como los sistemas de organización social. No podemos tener, digo, no es que no podemos, me duele tener esta discusión en el año 2023. Gracias, es un placer tener cada miércoles la posibilidad de sentarnos a reflexionar. Invitamos a que reflexionen, muchos de los cuales nos escuchan, ¿no? Si reflexionaran, no diría, por ejemplo, como dice, espero que no sea un sitio, ponen una moto, con lo cual no se sabe si es una persona o alguien que utiliza un seudónimo. Jeremías, están calientes los cuca. Dejá de hablar de Milei y hablar de la evaluación que hicieron ahora estos que te gustan a vos. Hemos hablado toda la mañana de la evaluación. Un tal Pela Maldonado, que insisto, no sé si existe o no, pero que tiene obviamente el helado en la frente, ¿no? Pero bueno, por eso ya enuncia, digamos, ciertos significantes, digamos, ¿no? Que parecen violentos, que parecen integrar, digamos, ¿no? Una bronca, pero no desglosa un solo argumento. Y esa es parte, digamos, también de una construcción epocal, ¿no? Ciertas letras, ciertos nombres, digamos, ¿no? Y anular la discusión o el debate. Quiere discutir, quiere debatir, ningún problema, que se enuncie.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Santiago Polop en la mañana, así son las cosas.